Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos, gracias por reportar sintonía. A nombre de Idania Chirinos y de este equipo les doy la bienvenida. Mi nombre es Joely Ramírez. Comuníquese a través de las cuentas de Twitter, @NTN24, la tarde NTN24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Comenzamos. 16 países reconocieron públicamente ante una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos intervino en la reunión en el organismo instando a los países restantes a que se sumen a este esfuerzo por restablecer la democracia en Venezuela. Emiliana Molina, periodista en NTN 24, tiene la información desde Washington. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a dar unas declaraciones ante los países miembros del organismo. El secretario de Estado le pide a los países miembros de este organismo que reconozcan a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Ya al menos 15 o 16 países han acatado este mensaje. Segundo, dice que Estados Unidos está preparado ya mismo para enviar $20 millones en ayuda humanitaria a Venezuela. Y por último, le pidió a los militares y las Fuerzas Armadas de ese país que protejan y defiendan a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Estamos listos para apoyar los esfuerzos de la Asamblea Nacional, el pueblo venezolano y el presidente interino para restablecer la democracia y el respeto del Estado de Derecho en Venezuela. Asimismo, estamos listos para proveer asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela tan pronto como sea posible desde el punto de vista logístico. Hoy estoy anunciando que Estados Unidos está listo para proveer más de 20 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. Como amigo del pueblo venezolano, estamos listos para apoyarlos aún más, apoyarlos a empezar el proceso de reconstruir su economía y su país a partir de la destrucción provocada por el régimen ilegítimo e incompetente de Maduro. Nuestro apoyo a las esperanzas y sueños de Venezuela son en gran comparación a los regímenes autoritarios de todo el mundo que se han alineado para apoyar al antiguo presidente Maduro, y no hay ningún régimen que haya ayudado más la tiranía del presidente Maduro como el de La Habana. El que no quiera apoyar el proceso de democratización debe evitar entorpecerlo. Aquí el tema a resolver no son diferencias, sino la redemocratización del país, la salida de la dictadura y la usurpación. Aquí no hay violencia, hay asesinatos del régimen y hay tortura del régimen. Aquí hay un proceso de redemocratización del país y es ese proceso el que hay que fortalecer porque es un camino por la democracia hacia la democracia y es un camino por la paz hacia la paz. Apoyar otra cosa es apoyar la continuidad de la violencia del régimen, la de la violencia de un gobierno ilegítimo y usurpador. Es ir en contra de los principios básicos del sistema interamericano y las resoluciones aquí aprobadas. Entre los países que están respaldando ahora el nuevo gobierno de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, están Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Haití, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Y se sumó después República Dominicana. Ahora los países que están respaldando a Maduro son Bolivia, El Salvador, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, mientras que México y Uruguay no tomaron partido el día de hoy en la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, es importante recalcar que el embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, no estuvo presente en esta sesión extraordinaria. Sin embargo, estuvo un representante alterno que asegura que las recientes acciones se tratan de un golpe de Estado en contra de Venezuela y rechazó la sesión extraordinaria del día de hoy. Ayer en Venezuela ocurrió un golpe de Estado promovido por un grupo de países que ahora pretenden justificarlo aquí en esta organización. Es una atrocidad contra la soberanía, la democracia y el derecho a la paz de nuestra nación, que violenta toda norma del derecho internacional. Esta sesión es un atropello a la Carta de la OEA, a la Constitución de Venezuela y a la voluntad de nuestro pueblo. Rechazamos su convocatoria y ninguno de los actos que ocurran el día de hoy tendrá validez para nuestro gobierno y nuestra nación. El gobierno de la República de Nicaragua expresa su
indeclinable solidaridad con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por su legítimo presidente Nicolás Maduro Moro, y rechaza la convocatoria realizada por algunos estados injerencistas de esta sesión del Consejo Permanente, que no cuenta con la anuencia del gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Una manifestante de la organización Code Pink el día de hoy le pidió a los 34 países miembros del organismo no llevar a cabo un golpe de Estado en el país petrolero. Mientras tanto, algunos países demostraron nuevamente su apoyo, no solo por el pueblo venezolano, sino también por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y piden de inmediato que se lleven a cabo elecciones transparentes y libres en Venezuela y una transición democrática también en este país. Desde la Organización de Estados Americanos, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. A esta hora establecemos contacto con Osvaldo Hurtado en Quito, Ecuador. Expresidente, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado de hablar con usted y con los latinoamericanos. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, en voz de Vladimir Padrino, le han expresado su respaldo a Nicolás Maduro después de que Juan Guaidó se ha autoproclamado presidente en transición de Venezuela, y cuando la gente y la oposición ha vuelto a las calles con muestras contundentes del rechazo a Nicolás Maduro. En ese contexto, ¿cuál es su evaluación de la situación en este momento en Venezuela? Las Fuerzas Armadas inculcan a sus soldados y oficiales el sentido del honor, del patriotismo, de la dignidad nacional y de la democracia. Yo pienso que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Venezuela no representa estos principios de los soldados venezolanos. Y que los soldados de Venezuela, los oficiales jóvenes, tenientes, coroneles, mayores, deben responder a los principios fundamentales de orden político y moral que mueven a los ejércitos. Defender la patria, defender el pueblo, evitar que padezca hambre, que emigre, que muera, que se enferme y que caiga en la desnutrición. Creo yo que llegará el momento en que las Fuerzas Armadas de Venezuela se rebelen contra autoridades militares que no lo representan. Justamente es ese respaldo de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro, porque hay investigaciones por narcotráfico, por corrupción, por violación a los derechos humanos, con esa cúpula que en este momento ofrece su respaldo a Nicolás Maduro. Pero ¿qué pasa con los mandos medios, con la tropa? Bueno, no sé si es verdad, pero me han asegurado que las Fuerzas Armadas de Venezuela son las que tienen el mayor número de generales en el mundo, más que Estados Unidos, que Rusia, que Francia o que Inglaterra. Eso quiere decir que Maduro ha comprado a los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y que estos han sido como consecuencia convertidos en gentes que ya no representan a las Fuerzas Armadas. Además de lo que usted acaba de decir, existe prueba documental de que los altos oficiales de las Fuerzas Armadas adictos a Maduro son traficantes de drogas y son responsables de los asesinatos del pueblo venezolano. ¿Cómo puede ser posible que unas Fuerzas Armadas contribuyan a asesinar a sus hermanos y no a defenderlos? Están obligados entonces los soldados y oficiales jóvenes a rebelarse, a salvar la dignidad de la patria de Bolívar. Chávez nunca pudo pronunciar ese nombre y llamar a la doctrina de Bolívar, doctrina de la revolución socialista del siglo XXI. Los soldados de Venezuela sí pueden luchar como lo hizo el Libertador, y no solo él, pueden luchar por librar a Venezuela de la tiranía, de ese matón colosal que es Maduro. Hace unos momentos, Nicolás Maduro afirmó que había recibido una llamada de apoyo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según el líder del régimen venezolano, el jefe de Estado ruso le comunicó su apoyo incondicional ante lo que ha calificado una intromisión de Estados Unidos a las políticas internas de Venezuela. Vamos a escucharlos y regreso con usted.
tuve una llamada casi a la hora en que iba saliendo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el cual conversé unos 20 minutos. Presidente Putin, siempre solidario con Venezuela. Me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido, todo su apoyo a la paz y a la integridad y la soberanía de Venezuela. Me dijo, presidente Maduro, cuente usted con el apoyo invariable de Rusia. Y ahora más que nunca vamos a trabajar en todos los proyectos de cooperación bilateral para el desarrollo de Venezuela. Estuvimos conversando un rato. Me decía cuál es su interpretación de estos sucesos. Ya Rusia se pronunció con un comunicado extenso, claro, directo, denunciando el intervencionismo de las potencias para tratar de destruir a Venezuela. Yo le dije al presidente Putin, está en marcha en Venezuela una gran provocación dirigida personal directamente por el imperio estadounidense. Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto, inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump. Expresidente, escuchábamos al principio del programa los países que le han expresado su respaldo a Nicolás Maduro, pero también los que le han expresado su respaldo a Juan Guaidó. En medio de esta división del concierto internacional, el respaldo de quién es el que lidera en este momento a Venezuela, ¿cómo sacar adelante esta transición sin un derramamiento de sangre? Bueno, a mí no me llama la atención que el jefe de Estado de Rusia respalde a la dictadura de Maduro, porque Putin también es un dictador, de la misma manera que es un dictador el gobernante de Nicaragua y el gobernante de Bolivia y el de Turquía. Todos los dictadores del mundo están con Maduro y todos los demócratas del mundo están con la democracia y con Guaidó, con el presidente constitucional de la República de Venezuela. ¿Será el Ecuador un país imperialista que pretende conquistar Venezuela por la fuerza? ¿Lo será el Perú? ¿Lo será Chile? ¿Lo será Canadá? Yo pienso que no. Todos estos países lo que quieren es librarle al pueblo venezolano de la miseria, de la opresión, de la tiranía. Darles alimentos a los niños de ese país y medicinas, y una vida tranquila en paz. Y puede estar seguro el dictador Maduro que todos los demócratas del mundo lucharemos por eso. Lo venimos haciendo en realidad, en el caso mío, desde hace más de 10 años. Pero ¿hasta dónde? Porque una vez que Estados Unidos dice que va a liderar, que ha respaldado a Juan Guaidó y que muchas otras potencias en la región también le han expresado su respaldo a Guaidó, también hay otras voces que acusan a Estados Unidos de tratar de tener un control geopolítico, que no es tanto por la gente, sino por el control geopolítico que está teniendo una intromisión, según estos expertos, en Venezuela. Mire usted, Estados Unidos, cierto es, que instruyó, formó y apoyó dictaduras en América Latina y patrocinó a dictadores. Eso es verdad, pero eso es historia antigua. Desde que gobernó el presidente Carter en los años 80, Estados Unidos ha sido un adalid de la democracia en América Latina. Gracias al presidente Carter, no se interrumpió el proceso ecuatoriano de regreso a la democracia, en el cual fue elegido yo vicepresidente de la República y Roldós presidente. ¿Y cuál fue el país de este hemisferio, el primero en criticar la dictadura de Chávez? Cuando todos los países de América Latina guardaban silencio, los Estados Unidos de Norteamérica.
Entonces yo veo hoy a los Estados Unidos no solo como el país poderoso que es, como la primera potencia del mundo, sino como un adalid de la libertad y la democracia en el hemisferio occidental. Eso es bueno para los Estados Unidos y es bueno para las relaciones hemisféricas. Ahora, ayer Nicolás Maduro decía que rompía relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. El senador por la Florida, Marco Rubio, advirtió que si le sucedía algo a los miembros de la diplomacia estadounidense en territorio venezolano iba a tener consecuencias. Vamos con eso y regreso con usted. A mí no me toca hablar de las tácticas. Nosotros vamos a asegurarnos que nuestro personal diplomático en todos los países del mundo tengan seguridad y que tengan lugares seguros. Encima de eso, le puedo decir que si el gobierno de Maduro le hace daño, o las fuerzas, no el gobierno, las fuerzas de seguridad le hacen daño a diplomáticos norteamericanos, van a haber consecuencias graves y rápidas. El presidente Trump no juega esos juegos y se ha buscado un enemigo muy malo. Esas 72 horas, expresidente, están corriendo. Si hay un choque entre las Fuerzas Armadas venezolanas y los diplomáticos estadounidenses que se vean sometidos a la fuerza para abandonar el país, ¿ese puede ser la gota que derrame el vaso y se detone un mayor choque, una escalada de violencia? De los criminales, de los traficantes de drogas, de esos gobernantes que han pauperizado al pueblo más rico del continente americano, se puede esperar cualquier cosa. Cualquier delito, cualquier trapacía, cualquier acto de corrupción, cualquier maldad, cualquier venganza. Así era Hitler, así era Pinochet, así era Mussolini, así era Franco. Todos los dictadores en la historia del mundo han sido así. Y a la final, todos los dictadores terminaron muy mal. Más que mal, ¿no? Tenemos que perseverar, ¿no? Usar todos los medios pacíficos. Usar el diálogo, usar el llamado democrático a soldados y oficiales jóvenes de Venezuela. Pero América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa deben estar preparados, ¿no?, frente a ese grupo de locos, dementes que dirigen Venezuela, además de corruptos y traficantes de drogas. Presidente, pero en este momento ya hay un presidente interino que respalda a la comunidad internacional. Ha llegado bastante más allá hasta donde se preveía, ya la gente está saliendo otra vez a las calles, hay una participación política de la oposición muy importante en este momento para ponerle freno a los abusos de Nicolás Maduro, pero ¿hasta dónde se puede llegar a la intervención para lograr esta transición o esta convocatoria a elecciones que evidentemente el gobierno de Nicolás Maduro no va a permitir? ¿Hasta dónde lograr esa intervención? ¿Una intervención militar orquestada por países como Estados Unidos en territorio venezolano? Nadie quiere una intervención militar en Venezuela. Pero si llegara a producirse, quien la causará será Maduro, el dictador de Venezuela, y sus cofrades, y sus pasacillas, y sus esbirros. Ellos serán los que causarán la intervención militar. Porque yo pienso que el punto al que ha llegado la tragedia del pueblo venezolano amerita el uso de los medios que sean necesarios para restablecer los derechos humanos en ese país, para evitar que millones de venezolanos se vayan de su patria, para que los ancianos y los niños no mueran en los hospitales, para que no padezca hambre. Mire, Venezuela en este momento es el país con más pobres en el hemisferio occidental. 80% de la población venezolana está reducida a la pobreza. Se supone que el socialismo es para darle pan y techo y trabajo a todos. Maduro ha hecho exactamente lo contrario. Ha reducido a la pobreza a 8 de cada 10 venezolanos que mueren de hambre y de enfermedad. El mundo, entonces, los Estados Unidos, el Ecuador y otros países del continente están frente a una tragedia humanitaria y deben encontrar
los medios que pueden ser de la fuerza para poner fin a ese grupo de delincuentes que están al frente del gobierno de Venezuela. ¿En ese contexto es inminente el fin del poder de Nicolás Maduro? ¿Aló? Expresidente, le decía que en ese contexto que usted nos da, ¿es inminente el fin del poder de Nicolás Maduro? Perdón, no le escuché lo último. Claro, que si en ese contexto que usted nos da sobre la crisis humanitaria, la crisis de alimentos, la crisis por la falta de insumos médicos, la cantidad de presos políticos, de restricciones a las libertades personales de prensa, etcétera, en ese contexto, ¿el fin del gobierno, del poder de Nicolás Maduro es inminente? Bueno, Maduro está luchando contra el mundo. Ya se pronunciará Europa, ya tomará medidas iguales, parecidas a las que ha tomado el continente americano. Está aislado económicamente. Yo pienso que el colapso de Maduro esta vez sí es inevitable, inevitable. Porque antes, pues no había un gobierno que podía alegar constitucionalidad y legalidad. Este es un elemento muy importante. Hoy existe un presidente que ha sido reconocido por casi todos los países del continente americano, que va a ser reconocido por buena parte de los países de la Unión Europea, sino por todos, y que solo va a ser respaldado por los dictadores del mundo, encabezado por el dictador de Rusia, y por el de Turquía, y por todos los tiranos del mundo. Pero ¿qué es la mafia internacional? Es la unión de todos los ladronzuelos y traficantes de drogas y corruptos que existen en el mundo. Bueno, lo mismo sucede hoy con este grupo de dictaduras que están respaldando a Maduro. Es exactamente lo mismo. Entonces, en esta lucha de la libertad contra la esclavitud, ¿no?, de la democracia contra la dictadura, ¿no?, del progreso frente a la pobreza, y con millones de venezolanos en las calles, y un presidente constitucional joven, valiente, inteligente, moralmente íntegro, bueno, yo pienso que finalmente la democracia tiene en sus manos las cartas para ganar. Le agradezco a Osvaldo Hurtado, expresidente de Ecuador, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Encantado, encantado. Fue un placer hablar con ustedes. Hasta luego. 4:27 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá, Quito y Lima. Vamos a revisar otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el regreso a prisión del expresidente de Perú, Alberto Fujimori. El exmandatario, que se encontraba internado en la clínica Centenario, fue trasladado al penal de Barbadillo tras recibir el alta médica. El ex jefe de Estado permaneció en el centro médico por 113 días, luego de que el Poder Judicial anulara los efectos de indulto humanitario a su favor. Las autoridades penitenciarias informaron que podrá ser atendido de manera ambulatoria dentro de la cárcel. El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sacado el miércoles de la clínica donde estaba internado desde octubre y llevado a una prisión. El exmandatario de 80 años fue conducido desde la clínica Centenario peruano-japonesa hasta la cárcel policial en Barbadillo, al este de Lima. El traslado obedece al fallo judicial que revocó el indulto que consiguió en 2017. Fujimori expresó horas antes en un manuscrito que para él volver a prisión es una condena de muerte lenta y segura. El expresidente había sido hospitalizado a inicios de octubre pasado tras sufrir una crisis cardíaca, que le sobrevino cuando le comunicaron que la justicia había anulado su indulto. Recibió el alta de la clínica luego que una junta médica determinó hace una semana que se encontraba estable y podía recibir tratamiento ambulatorio para sus dolencias. Fujimori debe completar los 15 años restantes de su condena por crímenes contra la humanidad cometidos durante su gobierno y tiene que permanecer en prisión hasta mayo de 2033. Pero la suerte del expresidente, que gobernó Perú con mano dura de 1990 a 2000, aún no está sellada, ya que la Corte Suprema debe decidir un recurso contra la anulación del indulto basado precisamente en su estado de salud. Es noticia que guardacostas británicos ya pusieron fin a los esfuerzos para hallar el avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala.
La decisión se tomó tras no hallar ningún indicio sobre su paradero. La aeronave en la que viajaba el deportista desapareció misteriosamente durante la noche del lunes, cuando sobrevolaba junto con su piloto el Canal de la Mancha. Por su parte, la familia ya se ha manifestado, pidió a las autoridades continuar con la búsqueda, evidentemente, de su ser querido. La decisión fue difícil porque hay una gran cantidad de personas que han participado en esta búsqueda durante los últimos días. Todos esperábamos un resultado positivo, pero eso no fue así. Soy consciente de que esta será una noticia muy desagradable para la familia y los amigos de los dos ocupantes del avión perdido. Es noticia España, donde se dio inicio a la fase final del rescate del menor de 2 años que cayó en un pozo estrecho hace 11 días. El equipo está conformado por 8 efectivos de la Brigada de Salvamento Minero, 10 guardias civiles y 8 bomberos. Profesionales descienden por un túnel súper chiquito de 60 metros de profundidad para lograr alcanzar al menor, pero de una estrechez muy corta. Que avanza la visita del Papa Francisco en Panamá. Así luce a esta hora esa ciudad donde se han reunido centenares de personas para ver unos segundos, para escuchar las palabras del Papa Francisco en esta visita a Centroamérica. Hoy el pontífice fue recibido en el Palacio de las Garzas por el presidente Juan Carlos Varela. En 1 hora será la ceremonia de acogida y la apertura de la Jornada Mundial de la Juventud en el Campo Santa María la Antigua. Esta es la cobertura especial de NTN 24. Vamos a saludar a nuestro enviado especial a la ciudad de Panamá, Jason Calderón. Jason, un gusto. Hola, ¿qué tal, Joely? Pero muy buenas tardes. Aquí hay emoción, aquí hay jolgorio. Mire usted, a esta hora multitudinario el evento aquí en el Campo Santa María la Antigua, donde miles de jóvenes empiezan a llegar para esa ceremonia de bienvenida al Papa Francisco de todas las nacionalidades. Hay banderas de Paraguay, de Colombia, de Brasil, de la India, de Argentina, de México, de Chile. Se trata de la apertura y desde muy temprano los jóvenes empezaron a llegar hasta este lugar que está justo frente a la tarima y poder decirle al Papa Francisco bienvenido. Una jornada que ha incluido 3 momentos en este primer día del Papa aquí en Ciudad de Panamá. Ese primer momento que usted comentaba en la presidencia, donde fue recibido por Juan Carlos Varela. Luego un momento en el Palacio Bolívar, en la Cancillería, donde el Papa dirigió unas palabras a los panameños y les dijo que eran una tierra de convocatoria. Y luego un tercer momento con los obispos centroamericanos, donde el Papa le dijo a los religiosos que tienen que darles oportunidades a los jóvenes que a veces se van detrás de espejismos, se van detrás de ofertas inmediatas que, dice el Papa, solo hipotecan la vida. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado hasta esta hora en el Papa Francisco aquí en Ciudad de Panamá. La primera actividad del Papa tuvo lugar en el Palacio de las Garzas, sede de la presidencia panameña, donde fue recibido por Juan Carlos Varela. Después de tomarse la foto oficial, el mandatario le regaló al pontífice un rosario panameño con crucifijo. Santo Padre, en nombre del pueblo y el gobierno de la República de Panamá, le damos la más cálida bienvenida a esta hermosa tierra de paz. Luego Francisco caminó las calles del casco antiguo de Ciudad de Panamá hacia la Cancillería, donde le dio la bendición a cientos de personas, entre ellas varias en condición de discapacidad. El Papa Francisco le da un saludo a su hijo. Sí, le dice, hola, ¿cómo estás? Me emocioné mucho, porque yo en este momento está cerca el Papa, siento la presencia de Dios ahora mismo, me emociono porque lo tocó. Yo sé que Juan Antonio va a estar mejor, lo que le hizo el Papa, y le dio una sonrisa. Mira que me he quedado sin palabras, me he quedado maravillado. Hace 3 años, cuando el Papa dijo en Cracovia que venía a nuestro país, pues fue un momento que soñé y visualicé internamente desde el alma para decretarlo y que se cumpliese. Y ha sido una experiencia que marcará mi vida para siempre, ¿no?
En el Palacio de Bolívar, el Papa saludó al cuerpo diplomático y celebró en su primer discurso estar en Panamá, país al que llamó tierra de convocatoria. Podemos contemplar a Panamá como tierra de convocatoria y como tierra de sueños. Panamá es tierra de convocatoria. Francisco se reunió luego en la iglesia San Francisco de Asís con los obispos centroamericanos previo al encuentro con los jóvenes que tendrá esta tarde en la cinta costera. Televidentes de NTN 24, tienen ustedes en este momento la señal en vivo de la tarima del Campo Santa María la Antigua, donde el Papa va a oficiar su primera misa, su misa de bienvenida dentro de la Jornada Mundial de la Juventud. No han parado los conciertos, podemos calcular que ya unas 10 agrupaciones entre la 1 de la tarde y esta hora se han subido, cantan música cristiana, cantan música católica y por ratos hay silencio y los jóvenes empiezan a gritar: somos la juventud del Papa. Pero esta tarima que ustedes ven ahí ha tenido una polémica. Muchos sectores políticos panameños cuestionan que haya costado 12.4 millones de dólares la infraestructura, las pantallas que ven ustedes ahí y los 4 niveles en los cuales se va a situar el clero, se va a situar todo el obispado y también los jóvenes que tienen acceso a esa área. Miremos cómo hasta el momento se organizó esta tarima y por qué fue tan costosa. 12.4 millones de dólares fue lo que costó el montaje de la estructura y equipos de tecnología de la tarima en el Campo Santa María la Antigua, donde el Papa se dirigirá a miles de jóvenes. Una cifra que para sectores políticos de Panamá, un país de 4 millones de habitantes y un índice de pobreza cercano al 20%, no es coherente. Y segura que el Papa Francisco no estaría de acuerdo con este derroche y con este robo descarado que han hecho de una tarima. Imagínate que yo hice una comparación de estadios a nivel de Brasil, de Colombia, de Panamá, que te cuestan 3, 10 millones de dólares, pero una tarima que te van a poner por 4 días, 5 días, que después la sacan, ya nadie sabe qué hace, y se robaron los 12 millones, y aquí nadie investiga. La plataforma de la cinta costera para la Jornada Mundial de la Juventud tiene 4 niveles, un elevador para el ascenso del pontífice y un backstage papal para que Francisco descanse durante su espera. El escenario también incluye 20 pantallas y 96 altavoces. El Papa es una persona humilde, él es jesuita, es una persona que realmente ha hablado en contra de la corrupción, quiere transparencia. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, explica que en una Jornada Mundial de la Juventud se necesita tecnología de punta y un sofisticado sistema de sonido. No es la tarima lo costoso, una tarima no, pues, es las pantallas, el sonido y todo, y no voy yo a defender porque cada uno tiene que defenderse. Yo creo que, y al final cada uno tiene que rendir cuentas. Lo caro también es que todas estas cosas se han tenido que importar porque en Panamá no había el material suficiente. La faraónica estructura será instalada por el consorcio JMJ Santa María la Antigua, según el portal Panamá Compra. Empieza a caer la tarde aquí en Ciudad de Panamá. Ríos humanos, ríos de jóvenes de todas las nacionalidades llegan hasta este lugar conocido como la cinta costera. 3 kilómetros de calles han sido cerrados, 18 pantallas gigantes para que los jóvenes que no están cerca a la tarima puedan escuchar y ver al Papa Francisco. También ha sido instalado un sistema de antenas para que el Wi-Fi le funcione a todos los jóvenes. Recuerden ustedes, estos jóvenes todos tienen teléfonos móviles y quieren captar una imagen, quieren tuitear, quieren postearlo en redes sociales. Un momento de verdad histórico lo que está viviendo Centroamérica a esta hora, y NTN 24 lo tiene para ustedes. Vamos a estar transmitiendo la misa que empieza a las 5:30 de la tarde en vivo y en directo para ustedes desde aquí, desde Ciudad de Panamá. Joely, me despido por ahora. Un abrazo, continúe usted con más información. Gracias, Jason. Es la cobertura especial de NTN 24. Vamos a hacer también la transmisión de esta misa del Papa Francisco desde Ciudad de Panamá. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso el discurso del Estado de la Unión que debía pronunciar el 29 de enero. Tenemos reporte en vivo desde Washington.
Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. Avanzamos en la agenda informativa. El Senado de los Estados Unidos sometió a votación 2 leyes que buscan reabrir la administración cuando se cumplen 34 días del cierre parcial. Ninguno de los proyectos fue aprobado. En las últimas horas, Donald Trump anunció que cambia de opinión y pospone su discurso del Estado de la Unión, que estaba previsto para el 29 de enero. Carolina Valladares tiene la información desde Washington. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joely. Desde el Senado de los Estados Unidos estaba casi cantado que ninguno de los dos proyectos iba posiblemente a obtener esos 60 votos de legisladores que se necesitaban para seguir adelante. Lo que en realidad se midió aquí hoy fue un test de fuerzas demócratas y republicanas para saber cuál de las dos propuestas tenía en realidad más apoyo. Y si hay que decidir quién fue quizás el perdedor, fue la propuesta del presidente Donald Trump, que no solamente no consiguió la luz verde, sino que además 4 de los republicanos del Senado votaron en contra, eso sí, con un voto a favor de los demócratas. Consiguieron en total 50 votos a favor, muy lejos de esos 60. Por su parte, la propuesta demócrata, que es la que pretendía básicamente reabrir la administración por 2 semanas, hasta el próximo día 8 de febrero, consiguió un voto más, 51, pero importante decir que entre esos votos estaban 6 votos republicanos. Mientras en el Senado no se consiguió avanzar para reabrir la administración federal, mencionar que Nancy Pelosi y Donald Trump siguen casi sin hablarse. Eso sí, esta mañana la presidenta de la Cámara Baja le dijo a Donald Trump que estaba dispuesta, al menos lo dijo públicamente, a volver a entablar negociaciones. Sí, nos hemos reunido. La última vez que nos reunimos fue una oportunidad para que el presidente pudiera irse de la habitación, pero estamos aquí para tener cualquier tipo de conversación. Pero ya ha pasado más de una semana desde la última reunión. Es el presidente de los Estados Unidos. Por supuesto que nos reuniremos con él en cualquier momento y nunca he desalentado a nadie para que se reúna con el presidente. ¿Y qué pasa mientras no hay acuerdo entre los políticos, entre demócratas y republicanos? Mencionar, por ejemplo, que hace unos días la Asociación de Agentes del FBI dijo que no podían llevar a cabo su trabajo. Eso significa que están poniendo, dijeron, en peligro la vida de los estadounidenses. Pusieron como ejemplo que no pueden seguir con investigaciones criminales, de bandas criminales, tampoco casos de niños desaparecidos, y no solamente el FBI, sino en total son 800.000 los empleados federales que siguen sin cobrar. Eso pone estrés tanto en los demócratas como republicanos, y muchos se preguntan ahora a qué partido le está causando mayor desgaste esta situación del cierre parcial de la administración federal. La responsabilidad está cayendo más a Donald Trump. No obstante, los expertos que han dicho que el muro no tiene sentido, ambos partidos también están recibiendo mucha culpa, mucha responsabilidad, porque enfrentándose en este debate más de 30 días, los que sufren son las familias que trabajan con el gobierno, que son trabajando con la FBI, trabajando con diferentes departamentos. El Departamento de Ingresos, el IRS, también está con menos empleados. O sea, tantos departamentos que requieren y necesitan de los recursos para mantenerse funcionando. Al fin y al cabo van a sufrir las familias y la ciudadanía aquí en Estados Unidos. Lo que está seguro es que el presidente Donald Trump por ahora no va a ofrecer su discurso del Estado de la Unión. Esta mañana avisó ya que si seguía el cierre no lo ofrecería. Como las 2 votaciones no han conseguido esos 60 votos, pues por ahora no podremos asistir a ese discurso del presidente inicialmente programado para el día 29. Es este reporte desde Washington. Carolina Valladares para La Tarde. Adelante. Gracias, Carolina. Un abrazo para ti. Vamos a tratar el tema con Stephen Donahue, ex asesor de seguridad de la Casa Blanca y director de McClarty Asociados. Un gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas tardes, Joely. Ya lo decía Carolina, no se obtuvo los votos necesarios para pasar ninguna de estas 2 propuestas, pero entonces, ¿cuál es el margen de negociación de aquí para adelante? Yo creo que el resultado mayor es que es un mensaje claro al señor Trump que él tiene que negociar, que tiene que bajarse
de pedir un muro de 5.7 mil millones de dólares y buscar otras maneras de poder ponerle seguridad en la frontera, que los demócratas parecen que sí están dispuestos a apoyar, pero no a un muro. Así que yo creo que es un mensaje claro, especialmente en el hecho que, como lo dijo Carolina, el hecho de que varios miembros de su propio partido no estuvieron dispuestos a apoyar esa posición. Eso debe ser una indicación muy importante para el señor Trump. Trump había hablado, por ejemplo, de poner sobre la mesa de negociación DACA, TPS. En realidad, ¿qué es lo que le conviene en este momento en términos de política migratoria a los Dreamers, a todos los migrantes que se encuentran en una situación irregular en los Estados Unidos, por no decir a los demócratas que en este momento están negociando? Yo creo que los demócratas están buscando algo que sea permanente en términos de DACA y del TPS, en vez de los 3 años que les han ofrecido. Y creo que hay más que suficiente campo para hacer una negociación entre los dos lados, pero ambos lados han puesto unos puntos rojos, unas líneas rojas muy fijas, del cual tienen ambos lados que bajarse, o si no vamos a ver que mañana, viernes, va a ser otro día en el cual 800,000 empleados federales no reciben un cheque. Ya van a ser 2 meses, un mes, 2 cheques donde no reciben la plata, y eso tiene un impacto no solamente sobre la moral de la gente, muchos de los cuales tienen que trabajar aunque no les están pagando, y también el impacto económico por todo el país, porque son gente que no está saliendo a comer, no van a poder pagar sus hipotecas, tienen 1000 actividades que no van a poder hacer, y es un impacto que le está repercutiendo, por lo menos en las encuestas que salieron esta semana, le están repercutiendo más al presidente y a su partido que a otros. ¿Hasta dónde se puede estirar esta negociación? Porque hoy por hoy ya es el cierre de administración más largo de la historia. ¿Cuánto tiempo más? ¿Hasta dónde da? Hay que ver, si fuera yo les diría tanto al señor presidente como a la señora Pelosi, que son los que han tenido este impasse, que dejen a sus subalternos, al vicepresidente Pence y a alguien que la señora Pelosi escoja, que sean los que negocien algo en su nombre y que lo acepten. Pero eso no se parece que los dos elefantes en el cuarto no quieren ceder campo a nadie, y eso está causando que no solamente las familias y los empleados federales, sino a muchos más están sufriendo el daño personal, y la economía está perdiendo de una manera que no se puede recobrar muy fácilmente. Claro, ya que lo menciona, en esta medida de fuerza que tienen estos dos grandes elefantes, después de un mes de que la gente pues no está recibiendo, por lo menos esos 800,000 empleados no está recibiendo su cheque, que hay tantas negociaciones en la mesa, ¿cuál sería el resultado mínimo después del cierre tan largo que ha tenido para que la gente quede satisfecha con los logros alcanzados? Creo que lo mínimo es que reabran el gobierno. Y lo de la pared y la seguridad ya son detalles, eso ya son cosas políticas y no de hecho. El hecho es de que el gobierno está cerrado y está repercutiendo en el país en todos los aspectos, no solamente en el gobierno, sino también en el turismo. Tenemos todos los museos nacionales están cerrados, los parques nacionales están cerrados, las fronteras, la Guardia Fronteriza, la Guardacosta están funcionando, pero no les están pagando, y ellos no pueden seguir a largo plazo sin que les pague. Esa gente tiene que tener un ingreso para poder pagar sus hipotecas, pagar las colegiaturas de sus hijos, todas las cosas que tienen que hacer, y eso tiene un impacto porque son no solamente esa gente, sino los efectos secundarios sobre todos los que ellos emplean o que donde ellos hacen sus compras, o los restaurantes a donde van. Ese mercado no se recobra. Ya que un día ha pasado y el restaurante no ha servido el 50% de su clientela, pues esa gente no va a regresar mañana para comer lo que no comieron hoy. Claro, ¿y cuáles son las claves de esta decisión del presidente Donald Trump de posponer su discurso anual? Bueno, lo que ocurrió ahí es que claramente la señora Pelosi tiene potestad como presidente de la Cámara Baja de decir quién habla y quién no habla en ese recinto. Y al fin y al cabo, el presidente vio que no había
manera de seguir empujándola a que tomase una decisión que ella no estaba dispuesta a hacer, mejor cambiar el tema y buscar otro tema. Claro, ahora, si me permites, Stephen, hacer un análisis de la crisis que se vive en este momento en territorio venezolano. Nicolás Maduro le ha dado 72 horas para salir a los miembros de la diplomacia estadounidense de territorio venezolano y también ha ordenado cerrar todas las sedes diplomáticas en territorio estadounidense. ¿Cómo se está recibiendo esta noticia en territorio estadounidense? Bueno, los Estados Unidos como gobierno ha dicho que ellos reconocen al señor Guaidó como el presidente interino del país y el señor Guaidó ha sacado un dictamen que dice que quiere que todas las embajadas y las sedes diplomáticas se mantengan en el país. Así que los Estados Unidos están respondiendo al gobierno que ella reconoce en Venezuela y se van a quedar. Yo creo que va a ser muy difícil que algún miembro del ejército o de la Guardia Nacional venezolana decida invadir el recinto de la Embajada de Estados Unidos. Cuando alguien recibe la orden de que tiene que ir y sacar a los estadounidenses de esa sede, van a tener que tomar una decisión muy difícil. ¿Qué me conviene más a mí a largo plazo? ¿Obedecer una orden ilegítima de sacar a una embajada que es territorio soberano del país? ¿O decir, mejor me quedo en la base y limpio mis botas o algo, o el carro no arrancó o buscar otra decisión? Yo no creo que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional de Venezuela van a aceptar una orden que cause que ellos hagan un daño tan fuerte y pongan en riesgo al país como la de tumbar a la embajada estadounidense en ese país. Pero Marco Rubio decía hace unos momentos para NTN 24 sobre esta alerta, ¿no? ¿Qué pasa si de verdad lo hace? Stephen, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuál sería esta gota que puede no solamente derramar el vaso, sino de verdad provocar tal vez un choque entre Nicolás Maduro y el gobierno del presidente Donald Trump? Bueno, hay muchas cosas que podrían ocurrir. Yo creo que si en cualquier momento hay una amenaza física sobre los diplomáticos estadounidenses o la sede diplomática de los Estados Unidos en Caracas, eso sería algo que causaría que el gobierno estadounidense tomara decisiones muy fuertes, y no solamente diplomáticas y no solamente económicas. Hay otras opciones muy complejas, muy sofisticadas, que podrían ponerse en juego, tanto contra el personal que tal vez se atrevería a entrar a una sede diplomática, pero también a las Fuerzas Armadas, a sus centros de mando y control, a todos los sistemas que ellos tienen que pueden tocarse sin tener que poner botas en el terreno. Es Stephen Donahue, ex asesor de seguridad de la Casa Blanca y director de McClarty Asociados. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo a la pausa. Aquí en la tarde, al volver, el Papa inicia su recorrido hacia la explanada en la que va a inaugurar en solo minutos la Jornada Mundial de la Juventud. Como siempre, miles de personas apostadas en las calles para ver unos segundos al Papa Francisco y, por supuesto, esperar estas primeras palabras en territorio panameño. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. En el primer pronunciamiento del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, un día después de que Juan Guaidó se proclamara como presidente interino, declaró su lealtad a Nicolás Maduro y condenó el que la oposición quiera instaurar, según sus palabras, un gobierno alterno. Hechos a los que calificó de peligrosos, pues los consideró parte de un presunto golpe de Estado, según dice, planificado desde Estados Unidos. Daniela Zambrano, periodista en NTN 24 en Venezuela, tiene la información. Adelante, Daniela.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó como un acto reprochable lo que considera fue una autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela e insistió en que desde hace tiempo en Venezuela hay intentos de golpes de Estado auspiciado por Estados Unidos. Veamos parte de su pronunciamiento. La cúpula militar cerró filas junto a Maduro. Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros. El ministro de Defensa calificó de aberrante y reprochable la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Se ha pretendido instaurar un gobierno paralelo de facto, carente de legalidad y de sustento popular, con el oscuro propósito de generar caos y anarquía en nuestra sociedad. Padrino insistió en que Estados Unidos está detrás de un golpe de Estado con el apoyo de países que pretenden promover una guerra en Venezuela. El gobierno norteamericano, junto a otros de la región y algunos funcionarios de organismos multilaterales, están desarrollando el ampliamente conocido guión de derrocar a aquellos proyectos progresistas que le resultan incómodos a sus ambiciones imperialistas. Por ello, están ejecutando una guerra híbrida sin precedentes en contra de Venezuela. Diputados opositores salieron al paso a las denuncias del ministro. Y el verdugo de la Constitución en nuestro país es Nicolás Maduro, con la anuencia de una cúpula militar muy pequeña, muy escueta, y de otros verdugos del Tribunal Supremo de Justicia que han pretendido arrebatarle a los venezolanos la posibilidad de vivir con un constitucionalismo real. Destacaron la tardanza del pronunciamiento y manifestaron que no es el sentir de toda la Fuerza Armada Nacional. El silencio que aturde del ministro de la Defensa hasta hoy es una muestra de lo que está ocurriendo en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cómo hay un deseo mayoritario de unirse a los deseos de cambio del pueblo de Venezuela y de la comunidad internacional. Los parlamentarios reiteraron el llamado a los militares a defender la Constitución. A Padrino y a las Fuerzas Armadas los volvemos a llamar a que se pongan del lado de los venezolanos, del lado de la Constitución, del lado de las leyes. Tras su proclamación como presidente interino, Juan Guaidó no ha tenido aparición pública. Sin embargo, se mostró activo a través de redes sociales, agradeciendo el respaldo de la comunidad internacional y lamentando la muerte de venezolanos en medio de las manifestaciones. Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional acudió a la sede del Palacio de Justicia para acompañar lo que sería la audiencia preliminar del diputado Juan Requesens, quien, recordemos, permanece detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Sin embargo, no hubo despacho, una vez más fue diferida. Ya son 170 días sin audiencia preliminar. Su abogado consideraba que se le está dando una condena anticipada. Estamos en presencia de una condena anticipada para el diputado Juan Requesens, ante un tribunal que no es transparente, no es imparcial y que no da respuesta en los tiempos razonables. Eso no es justicia, eso no se puede llamar tribunal. Vemos que la intención es mantener a Juan Requesens tras las rejas sin un debido proceso. Quiero advertir que la violación al debido proceso es una violación a un derecho humano, a un derecho fundamental, como es que una persona sea juzgada en el tiempo oportuno. Nosotros estamos preparados para aguantar la pela. Si Juan está preparado, nosotros también. Sabemos que esto es un problema político y no jurídico. A él se le sigue violentando su Estado de Derecho y por ende sus derechos humanos y fundamentales que ya están denunciados ante la Corte Penal Internacional. Él está consciente que esto es un problema político y no jurídico. Y Juan manda a decir de que tengamos fuerza, que él está muy fuerte y que nosotros tenemos que seguir fuertes. Información desde Caracas, Daniela Zambrano, NTN 24. Gracias, Daniela. Y para hablar de este tema, hacemos contacto en Venezuela con el general en retiro Raúl Salazar, exministro de Defensa en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes. Hace unos momentos, Nicolás Maduro decía que no había ninguna causal para determinar una falta absoluta del presidente de Venezuela y ha retomado las palabras de la cúpula militar que indicaban el hecho como un golpe de Estado en Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, los golpes de Estado tienen que estar establecidos bajo un comando que trate de revertir el poder hacia la parte de la cúpula militar. Y no ha habido hasta los momentos sino deserciones o reclamaciones que han hecho algunos militares con el fin de que se vuelva al orden institucional como establece la Constitución. Lo que pasa es que a veces se quieren, como cortina de humo, tapar lo que las violaciones de la Constitución, manifestando que todo aquel que reclame, diga o manifieste quiere dar un golpe de Estado.
Es una confusión que se está haciendo a fin de mantenerse en el poder, que es el gran problema que tenemos en Venezuela. Mantenerse en el poder en vez de seguir los juegos democráticos con el fin de determinar que el pueblo elija o el pueblo decida el destino que desea. ¿Y qué tan fuerte es el respaldo de la cúpula militar? Porque hasta hoy Vladimir Padrino sale a dar esta muestra de apoyo, sale a dar este discurso. ¿En verdad hay una fortaleza? Y si es así, ¿hasta cuándo puede resistir? Mira, han habido generales y oficiales que han desertado, están huyendo, están escondidos, otros están presos, otros han sido dados de baja. Eso te dice a ti, pues, cómo anda la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que lo interesante es a lo mejor que si los que dicen que violan la disciplina, revisen la Constitución a ver qué es lo que está pasando. ¿Quién viola la Constitución? ¿Quién altera la Constitución a beneficio de lo que ellos desean? ¿Cuándo aplican las elecciones? Entonces, fíjate bien, si se hubiese seguido todas las etapas como son, entonces tendrían el derecho de decir y manifestar lo que establece la ley. En cambio, ahora entonces la ley es flexible, dependiendo de los intereses, juegan a la ley. Ahora, muchos de los miembros de la cúpula militar que dieron este mensaje están sancionados o investigados por violaciones a los derechos humanos, por corrupción, por narcotráfico, no solamente por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino por otros países. ¿Es impensable que los mandos medios y la tropa pueda desertar y dejar de lado a Nicolás Maduro y se alineen con el liderazgo de Juan Guaidó? Mira, lo más interesante no es que deserten o no deserten, sino que se cumplan las leyes. Entonces tú ves que, mira, todo es una contra. O tú ves que cuando se crea algo de acuerdo a la ley, establecen un gobierno paralelo. Entonces fíjense bien dónde salió lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, quién es el ministro, quién es el fiscal, quiénes son los jueces, quiénes son todos. Entonces van montando un aparato que no le permite a ti aplicar la ley, no es que violar la ley, porque entonces tienen como una coraza de defensa que no permite fluir lo que es los artículos que existen en la ley, sino la interpretación que le dan a la ley. Pero ¿cómo puede entonces lograrse esta transición que está apoyada por el concierto internacional, por la oposición, por supuesto, por mucha gente que ha salido a las calles, cuando hay una división, por ejemplo, en el concierto internacional? Hay países que apoyan a Guaidó, hay países que apoyan a Maduro. ¿Cómo lograr la transición, la convocatoria a las elecciones? Bueno, fíjate que usted pone a ver quién respalda y quién no respalda. Normalmente están respaldando al pueblo venezolano la mayoría de los países que juegan una democracia abierta, establecida, constitucional de cada país, que le permite a uno estar seguro de lo que pasa y de lo que es y cuál es la ley que existe. En cambio empezamos a ver, bueno, tú ves Putin, ves a Xi Jinping, ves al de Corea del Norte, ves el de Nicaragua, ves el de El Salvador, entonces tú vas viendo para dónde van los tiros. Entonces tú tienes que darte cuenta de que los que juegan al juego democrático están con el pueblo venezolano. Y los que juegan a la enfermedad más grave que tiene cualquier político, que es eternizarse en el poder, entonces ahí sí, entonces ya el respaldo. ¿Cuántos años tiene el de Nicaragua? ¿Cuántos años tiene el PSUV mandando acá? Mira, solamente ve los años. No te voy a preguntar por Putin, porque lo más seguro no habías nacido tú cuando Putin ya tomó el poder. No te voy a preguntar por Xi Jinping, porque lleva como 3. Y el de Corea del Norte entonces heredan. Entonces tienes que ver quién juega el juego democrático. Quién verdaderamente con libertad puede expresar lo que desea del voto, porque fíjate, democracia no es que uno quiera que el que gane, sino aquel que por deseo libre, que un pueblo lo elige para que por un tiempo determinado en el poder pueda dirigir. Ahora, esta es la enfermedad más grave del mundo, el poder. Esa es la enfermedad más grave que tiene el mundo entero. Todo el mundo quiere mantenerse en el poder, a pesar de que hay límites que dicen tanto 5 años, 4 años, 6 años. No, cada quien quiere reelegirse, recontraelegirse. Bueno, ese es el problema más grave. La palabra poder, ojalá la eliminaran del diccionario. Ahora, hay
una advertencia sobre los riesgos que enfrenta y los riesgos que representa Juan Guaidó. La Fiscalía había advertido que ya tenían una celda lista para él, pero en este momento pueden suceder dos cosas: que ordene Nicolás Maduro que se le capture, y puede suceder que lo dejen en libertad y que él continúe en este liderazgo en la oposición, el liderazgo que hemos visto en las calles, que ayer se veían totalmente aglutinadas por gente que había salido a atender esta convocatoria. ¿Cuál es el panorama que usted observa para Juan Guaidó? Mira, yo creo que el que se monta arriba de un caballo tiene que saber arrear. Por lo tanto, el Guaidó decidió con el pueblo venezolano, ¿verdad?, hacer lo que establece la Constitución, con el fin de buscar, fíjate bien para que tú veas que el objetivo de él lo dice, buscar unas elecciones libres dentro de muy poco tiempo, con el fin de que el pueblo venezolano decida. En cambio, tú ves entonces que aquí adelantaron las elecciones hace como 7 meses para cuadrar entonces, en vez de hacerla cuando le corresponde, entonces como heredando el poder. Ese es el problema más grave que tenemos. Y aquí los que están en el poder ahorita saben que el día que lo pierden no vuelven más. Entonces ahí es donde es el problema que tenemos que resolver. Ojalá hacerlo entre los venezolanos, democráticamente, a través de lo que dice la Constitución y las leyes. Pero el aparataje que está montado es para resguardar la elección que ellos que tienen que ganar. Tienen que ganar hoy. Fíjate, uno no cree en el CNE, que debería ser lo más puro que tenga Venezuela para elegir para dirigir las elecciones. Uno no cree. Y tienes entonces la Fiscalía, tienes el Tribunal Supremo, te montan si tienes un Congreso, te montan entonces una constituyente. Entonces tú ves que todo lo van montando paralelamente con un solo objetivo: mantenerse en el poder. En vez de jugar el juego democrático, lo que establece la ley, que tienes hasta para 2 periodos y te eligen a través de un voto popular, franco y dentro de las normas y las leyes. Para concluir, la ONU advierte de una potencial catástrofe. ¿Hasta dónde puede llegar esta escalada de violencia? Porque incluso algunos especialistas hablan de que existe el riesgo de una guerra civil. ¿Puede ser tan grave? Mira, yo ojalá no se llegue hasta allá, pero yo creo que la inconformidad, los nervios y los abusos del poder a veces llevan a los pueblos a desesperarse. Ojalá podamos tener la madurez que deben tener todos aquellos que se llaman demócratas, si ellos son demócratas, de escoger un CNE simplemente mixto, pero que sea totalmente democrático y que no esté a favor de ninguno, con el fin de que se hagan unas elecciones libres, soberanas y creíbles y aceptables, a fin de que se decida políticamente, democráticamente y en libertad el destino que debe tener Venezuela, y no que entonces un grupo se mantenga en el poder a pesar de que tiene al país en quiebra, todo destrozado, y fíjate que no tenemos la seguridad alimentaria en duda. Entonces ahí es lo que debemos decir: si hubiesen hecho bien, ellos tuviesen la capacidad de volverse a elegir, y ahorita no quieren ir a una elección. Trata de decirle, bueno, vamos a resolver esto, pues. Vamos a escoger un CNE que sea libre y soberano, y vamos a una elección, y el que ganó se mantiene en el poder. No, ellos no van a ir ahorita. ¿Por qué? Porque los resultados de la gerencia que han hecho en el país dejan mucho que decir. Son las claves de esta noticia en desarrollo. Le agradezco a Raúl Salazar, exministro de la Defensa de Venezuela, por este tiempo para la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias. Hasta luego. Avanzamos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recibió una llamada del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien le manifestó su total apoyo para que en la nación se lleven a cabo elecciones libres. También por la crisis en Venezuela, Sánchez se reunió esta mañana con los presidentes de Ecuador, Colombia y Costa Rica. Este es un informe de Marcelo Moncayo, desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. En España continúan las reacciones luego de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Davos, Suiza, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó telefónicamente a Guaidó. Esto después de haberse reunido con varios presidentes latinoamericanos y haber abordado la crisis en Venezuela.
Desde Davos, en Suiza, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó telefónicamente a Juan Guaidó. En esta imagen facilitada por el Palacio de la Moncloa, se aprecia el momento de la llamada en la que, según fuentes oficiales, Sánchez reconoció el coraje de Guaidó y la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana. Además, explicó a Guaidó la posición de la Unión Europea en favor de la celebración de elecciones libres en Venezuela. Minutos antes de esta llamada, Sánchez mantuvo un encuentro con los presidentes de Ecuador, Colombia y Costa Rica para hablar sobre la situación de Venezuela. Desde Madrid, en cambio, el ministro de Asuntos Exteriores de España ampliaba cuál es la posición europea en este asunto. Esta posición dejaba clara nuestro apoyo a la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, cuyo presidente es Juan Guaidó. Rechazamos cualquier intento del uso de la fuerza y de la violencia y planteamos claramente como solución a la grave crisis política y humanitaria de Venezuela la convocatoria de elecciones libres, democráticas, garantizadas. Otros partidos políticos españoles también se pronunciaron sobre la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Los partidos Ciudadanos y Popular presentaron sendas proposiciones en el Congreso para pedirle al gobierno español se una a los países que reconocen a Guaidó como presidente interino. España tiene que hacer posible que haya urnas en Venezuela. España tiene que hacer posible que se vote en democracia conforme a la Constitución venezolana. Y España tiene que liderar la lucha contra la violación de derechos humanos. Creo que al señor Sánchez no le debería quedar duda alguna de tomar la iniciativa y llevar la delantera en la Unión Europea y pedir ese reconocimiento a la democracia venezolana antes de que lo pidan otros países, como ya lo están haciendo, reconociendo, como es el caso de Francia, Alemania y otros países que están mucho más remotos de Venezuela de lo que está España. Televidentes de la tarde, y esta proposición no de ley presentada por el Partido Ciudadanos deberá ser votada aquí en el Pleno del Congreso de los Diputados. Si es aprobada, ya será decisión del gobierno del presidente Pedro Sánchez si la acata o no. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Vamos a una pausa en la tarde, ya regresamos con los nominados. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24, allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse a www.youtube.com/NTN24. No le cambien. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Una nueva noche de tensión se vivió en Venezuela este 23 de enero con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios policiales. Incluso llegaron a ser detonados artefactos explosivos y se sintieron disparos de armas de fuego en varias zonas populares de Caracas. En Petare, el barrio más grande de Venezuela, la Guardia Nacional y la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional tomaron la zona para reprimir a los manifestantes que incluso incendiaron un camión. Según la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad, al menos 16 personas fueron asesinadas entre el 22 y el 23 de enero. Este es un informe de Luis Laya desde Caracas. La noche del miércoles 23 de enero fue nuevamente marcada por las protestas y la violencia. Enfrentamientos a disparos entre funcionarios policiales y manifestantes ocurrieron en las principales zonas populares de Caracas. Anoche fue horrible, eso fue una guerra campal ahí en el Palo Verde. Nosotros tuvimos que meternos debajo de las camas, no sabíamos ni por dónde meternos. Nosotros sentimos de todo. Mi amor, yo siento de todo. Hay temor, cansancio, hambre, hay de todo, mi amor. Quemando caucho, las personas, los vecinos salimos con cacerola, bajo el barrio José Félix Riva. Esto fue horrible anoche. ¿Qué grita la gente? ¿Qué dice? Quieren que se vaya Maduro. Esta situación no se aguanta ya. Las marcas de lo ocurrido quedaron en las calles. En Petare, el barrio más grande de Venezuela, los enfrentamientos duraron hasta hora de la madrugada, incluso a disparos. Anoche, a las 7 de la noche, iba a guardar la gandola al río Lince y me cayeron unos manifestantes con pistola y granada y me bajaron de la gandola y me maltrataron.
y la quemaron, bueno, la quemaron y ellos decían por Maduro, que querían tumbar Maduro, por Maduro. Yo le decía, así no es la manera que van a tumbar Maduro y ahí nada. Y eso agarró candela toda la noche y ahí nada. Entonces, bueno, me quedé sin sustento de trabajo ahora, porque la candela quedó muy quemada. Estos enfrentamientos y la fuerte represión que han tenido lugar en todo el país entre el 22 y 23 de enero han dejado al menos 16 fallecidos, esto según lo documentado por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Por su parte, el Foro Penal Venezolano ha hecho un balance de al menos 328 detenidos durante esta semana. Todos por armas de fuego, en protestas, cierres de calle, donde las personas estaban exigiendo derechos políticos, estaban exigiendo que Nicolás Maduro deje el poder. Y esta es la cifra actualizada hasta la noche de ayer. Es muy probable que esta cifra aumente. Esta situación ha llenado de miedo a los ciudadanos. Sin embargo, aseguran que continúan en las calles porque necesitan un cambio en el país. Miedo, pero firme con la cuestión de que esto pueda cambiar. Impotencia y rabia. Un sueldo no me alcanza ni para comprar un pedazo de queso. Eso es lo que vimos aquí, rabia e impotencia. Incluso después de una noche de terror, los ciudadanos manifiestan su descontento hacia Nicolás Maduro, exigen un cambio de gobierno, respaldan a Juan Guaidó, presidente del Parlamento venezolano. Además, dicen que están dispuestos a continuar en las calles sin importar lo que cueste. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Rechazo total a la represión. El presidente interino Juan Guaidó lamentó la muerte de manifestantes en los últimos 3 días en medio de las protestas contra Nicolás Maduro. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional aseguró a las familias de los fallecidos que habrá justicia en cada uno de los casos. No tengo palabras para expresar el dolor que siento al seguir enterándome que venezolanos han sido asesinados durante las protestas en las últimas horas. A sus familias solo les puedo garantizar que la justicia y la paz reinará en nuestra patria. Además de la represión, el hostigamiento no solo a los manifestantes, sino a los medios de comunicación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció que funcionarios de contrainteligencia militar en Maracaibo, en el occidental estado Zulia, allanaron la sede de Global TV y sacaron del aire la señal de este canal regional por transmitir el discurso de Juan Guaidó. Agentes a bordo de 15 patrullas llegaron al lugar para materializar la acción. Según el SNTP, también quedó fuera del aire Aventura Televisión, televisora regional que comparte sede y antena transmisora con Global TV. En este caso, además, los funcionarios se llevaron las cámaras de seguridad y le cortaron la luz a todo el edificio. Para hablar de este tema, hacemos contacto en Venezuela con Carlos Correa, director de Espacio Público en Venezuela. Un gusto, bienvenido a la tarde. Ahora, en medio de la tensión política, le quiero preguntar, se están dando estos hechos de censura. ¿Cuál es el reporte que tienen de los medios que se les ha impedido emitir su señal o difundir su programación? Mire, creo que eso es lo que... No hay razones para pensar que va a haber un cambio en esa política. De momento lo que está haciendo es eso. En el día de ayer cerraron y le quitaron los equipos a dos emisoras. Durante todo este año y durante el año pasado ha utilizado el mecanismo de los exhortos para tratar de restringir especialmente lo que es radio y televisión, y además amenazó con elaborar una ley sobre el ciberespacio para tratar también de perseguir a los medios en la esfera digital. Yo creo que van a hacer todo lo que esté a su alcance, lo que es legal y lo que no es legal, para tratar de acallar las voces de las personas que de alguna manera quieren manifestar especialmente su inconformidad con el gobierno. Ahora, te pregunto, ¿esto es un ataque a los medios de comunicación, a los canales o a los periodistas? Mire, en líneas generales se ataca a todo aquel que sea portador del mensaje. Se ataca a los periodistas cuando están haciendo la cobertura, se les detiene, se les borra la información, se les hostiga. Y por supuesto también se persigue a los medios de comunicación. Es decir, se han utilizado todos los recursos para tratar de acallar las voces de la sociedad venezolana. Ahora, en momentos duros como los que atraviesa en este momento Venezuela, ¿crees que hay medios que se están cuidando para no transmitir algunas de las informaciones, de las noticias en desarrollo, como por ejemplo la del día de ayer, de las palabras, del discurso de Juan Guaidó, o no están permitiendo que los presentadores hagan su trabajo precisamente por miedo a la censura? Mire, creo que cuando hay un acto de violencia contra los medios, los periodistas, uno de los efectos, por supuesto, es que esa voz se acalla, pero también hay un efecto silenciamiento. Evidentemente que hay
medios que están haciendo cálculo y que están autocensurándose porque temen a las consecuencias de decir o entrevistar o hacer determinado programa. Ahora hablemos de lo que ha sido la violencia física, de la represión, del reporte que tienen de los daños ocasionados a tanto al espacio público como a los colegas periodistas. Bueno, en el día de ayer ya hubo varios casos, al menos 7 casos nosotros documentamos, pero es una situación muy volátil porque en la noche, por ejemplo, hubo muchos hechos de violencia en barrios especialmente de Caracas y algunas otras grandes ciudades venezolanas, y allí no había periodistas por la hora, por el momento, pero en líneas generales se mantiene el hostigamiento y la violencia contra periodistas y hay que ver cuál es el desarrollo de estos días. El día de hoy, la mañana amaneció con las calles muy desoladas, pero hay que ver cuáles son los eventos que se puedan dar más adelante y especialmente si hay manifestaciones en las calles o concentraciones de personas pueden registrarse hechos violentos contra periodistas. Previo a la noticia de ayer de las manifestaciones, había organismos internacionales que le pedían a Nicolás Maduro y a su gobierno permitir la libre manifestación y no censurar los medios de comunicación, no censurar a los periodistas, no censurar, por supuesto, las redes sociales. ¿Consideras que hay una escalada en la censura, en la represión de la información? Bueno, en el día de ayer se presentaron los hechos que documentamos, pero es la continuidad de una política que viene dándose de manera sostenida. Si usted evalúa, por ejemplo, el año pasado cerraron más de 20 periódicos, también se cerraron emisoras, entonces por supuesto la coyuntura hace que aumenten. Por ejemplo, el día lunes se suspendieron los servicios de internet, especialmente en lo que tiene que ver con las plataformas de redes sociales como Twitter o como Instagram, incluso se habló de algunas fallas en WhatsApp. Entonces hay lógicas de censura que están muy presentes y pareciera que las quieren activar en contextos de confrontación o en contextos en los que les parezca conveniente. Por supuesto es una política sencillamente continuada. Lo que estamos viendo son las consecuencias de la misma política. Pero hablemos en términos de democracia, de acceso a la información, del derecho a la información que tiene la gente. Hay una alerta de los medios de comunicación para estos días porque vienen momentos importantes en el desarrollo de la noticia, vienen momentos coyunturales para la vida política de Venezuela. ¿Hay una escalada, hay una intentona por cerrarle la información que está sucediendo en Venezuela al mundo? Sí, yo creo que hay que estar alerta, hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela. Uno pide a los medios internacionales, NT24 es uno de ellos que ha hecho una cobertura responsable. Pero creo que es muy importante que haya una precisión en relación a lo que está efectivamente ocurriendo, porque además hay que prestar atención, porque la deriva de este momento, sin duda, esta semana es un hito en la historia contemporánea y puede derivar en cuál es el futuro del país. Por eso es muy importante que la cobertura sea responsable. Yo creo que hay que mantener la atención sobre Venezuela, de ello depende el futuro de muchísimos venezolanos, el futuro incluso de aquellos que se han ido de Venezuela. Entonces es muy importante estar atentos a lo que está ocurriendo en el país. Hace unos momentos hablabas de la importancia, del hito de esta noticia en la historia de Venezuela. Son momentos cruciales. Hablemos justamente de la democracia como un pilar de la ciudadanía, pero también el acceso a la información que tiene la gente, el derecho a la prensa, todos estos como pilares de la democracia en Venezuela. ¿Está en riesgo? ¿Observas que está en mayor riesgo en estos días? Mire, esta semana hay un esfuerzo importante de la sociedad de informarse, de tratar de conocer qué es lo que está ocurriendo. Hay un enorme interés en la sociedad venezolana y ese interés lo están volcando especialmente los que son líderes sociales y líderes que tienen algún tipo de posibilidad de replicar esa información en el ámbito local. Lo están haciendo a través de las redes sociales, a través de los pocos medios que existen en el país y a través de distintas vías para estar informados acerca de lo que ocurre. Mire, ejemplo de eso, la situación de la sociedad venezolana en cuanto al ecosistema de medios ha sido muy golpeada. A pesar de eso, vea la enorme movilización que se produjo el día de ayer, 23 de enero, con muy poca cobertura, con medios audiovisuales nacionales que no daban cobertura y a pesar de eso la sociedad venezolana se movilizó. Eso habla
de la enorme necesidad que tiene la gente de conocer qué está ocurriendo y ver los mecanismos, cómo participar en los distintos hechos que les parezcan relevantes para el futuro del país. Claro, ¿y cuál es el mensaje, cuál es la importancia de las Fuerzas Armadas para no reprimir el acceso a la información por parte de la gente y también el derecho a comunicar a través de los medios? Mire, yo creo que en líneas generales la sociedad venezolana está mandando mensajes muy claros a la Fuerza Armada. Es necesario que en Venezuela haya un proceso efectivamente de transición que garantice que haya elecciones libres. El Movimiento de Derechos Humanos claramente cuestionó el evento electoral en el cual se dice salió electo Nicolás Maduro y lo cuestiona por forma, por la manera en que se hizo, porque no fueron unas elecciones justas y auténticas. Creo que ese llamado lo tienen que entender también los militares, porque de ellos también tienen familia, tienen destino y por supuesto el destino del país deriva también en relación a cuáles son las garantías que ellos están dando al respeto de la propia Constitución venezolana. Le agradezco a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público en Venezuela, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y el próximo sábado a las 9 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizará una sesión especial para evaluar la situación en Venezuela. La cita se convocó por una petición del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Adelante, Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. En este momento, cuando crece el respaldo de la comunidad internacional a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, consultamos directamente a Naciones Unidas su perspectiva a raíz de que estas horas son especialmente críticas para la estabilidad y futuro inmediato en materia sociopolítica para Venezuela. La ONU, por el momento, asegura que respeta la decisión de todos los países que se han puesto del lado del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Como lo dejó en claro el secretario general mientras estaba en Davos el día de hoy, los gobiernos soberanos tienen la posibilidad de decidir lo que quieran en relación con reconocer a otros gobiernos. Ese es un asunto entre gobiernos soberanos y nosotros no intervenimos para nada en ese proceso. En seguimiento a estas declaraciones, le consultamos al portavoz encargado del secretario general si existe algún punto de quiebre o punto de inflexión a través del cual Naciones Unidas pudiera llegar a modificar su postura frente a la situación actual en Venezuela. Y esta fue la respuesta que obtuvimos. En este momento, la preocupación del secretario general es la fractura de la sociedad venezolana. Él cree que es esencial que el gobierno y todos los actores políticos atiendan la crisis de manera urgente, con respeto total por el Estado de Derecho y los derechos humanos. Estas dos últimas declaraciones que ustedes acaban de ver constituyen los últimos pronunciamientos que haya entregado la Secretaría General de la ONU a propósito de la situación actual en Venezuela. Este jueves también ha tenido lugar el surgimiento de otra noticia alrededor de Venezuela, pero relacionada con la petición que Estados Unidos ha hecho al Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de adelantar una sesión de consultas o informativa a propósito de la crisis actual en Venezuela. Una petición liderada por Estados Unidos y que, de acuerdo con fuentes diplomáticas que ha consultado NTN 24, está sometiéndose a evaluación. No está claro si finalmente esta sesión vaya a llevarse o no, más allá de la petición que haya podido entregar Estados Unidos en el transcurso de este jueves. Sin embargo, en las próximas horas se espera que el Consejo de Seguridad termine de confirmar o no si tendría lugar esta sesión, que pudiera llegar a ser en la mañana del sábado. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y la Unión Europea se pronuncia sobre lo ocurrido ayer en Venezuela. El bloque recalcó su respaldo a la Asamblea Nacional como la única institución elegida legítimamente. Sin embargo, no reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. En una declaración conjunta emitida por la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, también llamaron al gobierno de Nicolás Maduro a restaurar y respetar los poderes del Parlamento. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, recordó a Maduro que siguen de cerca lo que pasa en el país y le exigió respetar la libertad de expresión.
Exijo a Maduro que respete al pueblo de Venezuela y que evite la violencia. Recuerdo que el Parlamento Europeo ya pidió que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes perpetrados por el régimen. Sigo con mucha atención los acontecimientos en Venezuela. Contrariamente a Maduro, Guaidó sí tiene legitimidad democrática. Se debe respetar las manifestaciones y la libertad de expresión de un pueblo que está harto de pasar hambre y sufrir los abusos de Maduro. Y México sigue defendiendo su posición sobre la situación en Venezuela. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizó una conferencia de prensa esta mañana en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que el gobierno mexicano se apega al principio de no intervención y sigue reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Explicó que la situación vivida en la nación caribeña este miércoles tiene muy pocos precedentes y afirmó que no acompañará una acción de esta naturaleza. Ebrard afirmó que México busca llevar paz y diálogo a Venezuela tras la multitudinaria protesta del día de ayer. México fijó una postura de conformidad con la Constitución. Nosotros no vamos a acompañar ninguna acción de esa naturaleza. Desde luego que nos preocupa la paz, los derechos humanos, las libertades, y coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas, en primer lugar, respecto a que necesitamos hacer esfuerzos para reducir tensiones, evitar un escalamiento que lleva a la violencia. Entonces México va a seguir esa postura, en síntesis, no intervención y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. Vamos a una pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Los dejamos con las imágenes del acto de apertura oficial de la Jornada Mundial de la Juventud en el campo Santa María la Antigua, en Ciudad de Panamá. Que le dévouement aux pauvres nous libère de nos égoïsmes, nous emplit de paix, nous fait serviteurs de la miséricorde. Ya regresamos con La Tarde.